Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al en vivo del día de hoy. Vamos a comenzar con el tema de manejo de invernaderos con tecnología baja. Este es un tema que pues muchas veces sale a conversación ya que muchos de los proyectos en Latinoamérica pues no son de alta tecnología. Sí tenemos aquí en México de hecho bastantes invernaderos de alta tecnología, pero sin embargo en porcentaje generalmente nos quedamos más como una semi o a veces lo que es la baja tecnología. Entonces hoy vamos a estar platicando de cuáles son las variables que podemos controlar con invernaderos más sencillos. En el tema del en vivo mencionábamos que vamos a hacerlo con el ejemplo del arándano, el cual es un cultivo que ha tenido mucho auge aquí en México y tiene mucho crecimiento, lo que es el arándano hidropónico, que es un tema que también manejamos en capacitación, y por los lugares donde normalmente se hace y por la transición que ha hecho el cultivo del arándano, en el sentido de que pues se ha hecho en suelo por mucho tiempo, por los beneficios del cultivo hidropónico se ha movido a un sistema hidropónico, y por lo tanto pues se busca más su cuidado. Entonces se hace a campo abierto con lo que viene siendo un macrotúnel, o en algunos lugares como en Sinaloa ya lo vemos más en casa sombra. Entonces ha sido muy rápida la transición del arándano, por lo tanto pues vemos poca tecnología normalmente en lo que son las estructuras de protección. Esto obviamente también es en parte de que se hace en áreas donde el clima pues no es tan desfavorable para el arándano. Entonces, vamos a platicar de las variables ambientales que podemos controlar. Espero que esté bien el internet. Les advierto que ahorita estoy fuera de la ciudad. Estuve intentando con el internet del hotel, pero ya puse los datos por aquí. Espero que todo bien. Si no, ahí me dicen por los comentarios, ¿ok? ¿Por qué estamos hablando de esto? Como siempre, nuestro objetivo principal de los en vivos es que obviamente aprendan ustedes un poco y que conozcan también de nuestras capacitaciones. Esta semana a mí me toca estar fuera, pero la próxima semana vamos a tener la capacitación de ingeniería y manejo de invernaderos, y también vamos a tener el curso de arándano hidropónico. Precisamente por eso juntamos estos dos temas. En el curso de Ingeniería y Diseño de Invernaderos vemos aspectos muy importantes. Si hay algún estudiante de agronomía o alguien que se dedique al área de invernaderos, platíquenos por aquí por el chat. Este curso es específico para este tipo de perfil. Obviamente le puede servir a cualquier persona, más si quieren desarrollar algún proyecto personal. Pero vemos mucho de lo que es el manejo en invernaderos de mediana, baja y alta tecnología, y son detalles que la verdad muy poca gente maneja. Nos basamos obviamente en nuestras consultorías, lo que vemos normalmente en desventaja en los productores, para precisamente poder nosotros formar personas que estén mejor capacitadas para el manejo, el cual es muy importante. No sé si vieron hoy, de hecho tenemos una publicación donde se ve el tema de no es enfermedad, una peste que vemos en fresa. Ya iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir, porque la dinámica es que ustedes pongan cuál es la peste que se ve por ahí, que en este caso viene siendo pues un organismo que ataca a la araña roja, que muchas veces, por ejemplo, la cuestión de manejo de invernaderos la vinculamos con humedad, con hongos, por ejemplo, bacterias, que obviamente cuando tenemos mucha humedad podemos ver estos problemas, pero también lo que son todos los insectos, ácaros o otros tipos de animales que podemos llegar a ver dentro de los invernaderos también están relacionados con las variables ambientales. Precisamente el detalle que vimos por ahí, alguien preguntó también cómo regularlo en los comentarios. Esta peste que vemos en la fresa, que es muy común, que no voy a decir su nombre, es una peste que cuando tenemos humedades muy bajas en medio del día, que es normal, a veces tenemos un par de horas o 3 horas donde baja mucho la humedad en el invernadero, y es común que tengamos estos picos donde los insectos pueden reproducirse mucho más rápido. Entonces obviamente eso no va a aliviar completamente el problema si ya lo tenemos, pero ayuda muchísimo, y a mí me ha tocado aplicarlo como parte de todo lo que es la estrategia de manejo. Entonces esos detallitos pequeños que son a lo mejor 3-4 horas que no les ponemos mucha atención pueden tener un impacto también en este tipo de problemas que son muy comunes, ¿no? Como en el caso de la araña roja.
Pero bueno, entonces tenemos por ahí algunas dinámicas, ¿no? Con lo que es el tema de invernaderos. Pero como les comento, hoy me voy a enfocar más que nada en las variables ambientales, precisamente para poder mejorar lo que viene siendo la eficiencia en la planta y poder evitar problemas como las pestes, ¿no? Como lo que acabo de mencionar. Voy a poner por aquí una pequeña diapositiva nada más para guiarnos lo que son las variables ambientales que normalmente controlamos o que estamos más al pendiente cuando tenemos un invernadero. Cuando estamos a campo abierto, pues obviamente estamos ahora sí que a expensas de lo que tengamos, ¿no? En cuestión de temperatura, humedad, ventilación y demás. Ya con el uso de cualquier tipo de invernadero, hablando de lo que es el macrotúnel o un invernadero de mediana tecnología, el invernadero de mediana tecnología vendría siendo una casa sombra, por ejemplo, y ya de alta tecnología, pues tenemos invernaderos que tienen cubiertas de vidrio o de plástico, que están completamente cerrados, que tienen sistemas de calefacción, enfriamiento y demás. Entonces, para algunos cultivos, precisamente, por ejemplo, el arándano, vemos mucho el uso de macrotúneles y también de las casas sombras. Primero, ¿por qué vemos esta tecnología? O sea, ¿por qué no se pone un invernadero de más alta tecnología? Ya ahorita comentaba, depende mucho del tipo de cultivo y también de la zona donde estamos. No significa que el arándano en cualquier lugar nosotros podamos poner un macrotúnel y ya podamos manejar lo que es el arándano. Generalmente el arándano, como comentaba, se ha hecho mucho tiempo en suelo. Últimamente hay mucho cambio de suelo a hidroponía. ¿Por qué? Porque el arándano maneja un pH muy bajo, el cual para los productores es muchas veces hasta más caro el tratar de manejar el pH en el suelo. Entonces lo que hacen pues es pasar a un sistema hidropónico, además que en el arándano vemos el beneficio de que la planta empieza a producir desde su primer año de vida. El arándano es una planta perenne, significándose que vive muchos años, por lo tanto pues necesitamos obviamente darle un buen cuidado para poder tener una buena cosecha. En el suelo normalmente tardamos más en tener una cosecha más grande, cuando normalmente en la hidroponía es desde el primer año. Entonces obviamente cuando los productores empezaron a saber este tipo de información, cambiaron su modelo de producción a un sistema hidropónico. Pero obviamente viendo toda la parte de inversión que se tiene que hacer y demás, dijeron, ok, me puedo cambiar a un sistema hidropónico, pero pues voy a, si acaso, poner un macrotúnel o bien una casa sombra, dependiendo de las condiciones ambientales que tenemos en la zona. Eso no significa que un arándano no pueda crecer en un invernadero de alta tecnología. Entonces depende mucho de todo lo que está alrededor de lo que viene siendo el proyecto. Entonces, por esa situación que acabo de comentar, es común ver macrotúneles y también casa sombra para el arándano. Ahora, si tenemos un invernadero de baja o mediana tecnología, ¿cómo podemos controlar las variables ambientales? A veces pensamos en el macrotúnel, por ejemplo, pues es una estructura que está abierta de todos lados, simplemente es la parte superior que está cubierta. Entonces muchas veces decimos, bueno, entonces, ¿de qué me sirve nada más cubrir la parte superior? Yo cuando estoy en los cursos, les hago preguntas normalmente a mis alumnos y les digo, a ver, ¿para qué creen que sirve el macrotúnel? Igual por aquí me pueden ustedes también dar su comentario. Muchas veces me dicen, no, pues por la lluvia, no, para la cuestión de la iluminación y demás, ¿no? Entonces, hay que conocer las variables ambientales y cómo se controlan las variables ambientales para saber cómo con una estructura tan simple como un plástico o una malla en la parte superior yo le puedo dar un efecto diferente al cultivo. Entonces, en el caso de los macrotúneles es solamente una estructura superior que puede ser muchas veces malla o puede ser también lo que es plástico. Generalmente cuando manejamos el plástico en la parte superior es por dos motivos principalmente. Uno, y es el principal, o sea, la razón principal por la cual vemos el uso del macrotúnel es porque tenemos también ciertas ocasiones o en ciertos momentos tenemos menor temperatura. En el caso del macrotúnel, o sea, ¿de qué me sirve poner una, vamos a decir, capucha en la parte de arriba si de todas formas está abierto de todos lados? O sea, ¿me va a calentar eso o no? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente para saber si me va a ayudar o no? Sí ayuda, la respuesta es porque en la parte de abajo tenemos radiación del suelo. A la radiación del suelo se le llama radiación de onda larga o radiación infrarroja. Esta radiación va del suelo hacia arriba. Entonces, entre yo más abierto tenga el sistema, pues obviamente el calor que sale del suelo, esta radiación se va a disipar, se va a perder.
si yo tengo una cobertura en la parte superior, aunque no esté cerrada totalmente, de todas formas la radiación que va hacia arriba topa con el polietileno, que muchas veces es el tipo de plástico que manejamos, y vuelve a bajar. Entonces eso permite que la temperatura aumente, aunque el invernadero esté abierto de los lados. Entonces mucho de la razón de uso del plástico para lo que son los macrotúneles es precisamente eso, para poder lidiar con condiciones de baja temperatura. Obviamente, si me preguntan, ¿es mejor si lo cierro todo? Claro que es mejor, pero pues ahí es la cuestión de inversión también que estamos haciendo, la temperatura que logramos, el poder mantener el cultivo con buenos resultados. Entonces, es todo lo que está alrededor del proyecto, pero el punto es que si tenemos una estructura superior que está abierta de los lados, de todas formas, sí puedo tener un control, obviamente limitado, sobre lo que viene siendo la temperatura. Esa es una de las razones principales por las cuales vemos el uso de los macrotúneles, precisamente cuando tiene el plástico, ¿no? Después pasamos a otra variable que es la intensidad de la luz o simplemente ver lo que viene siendo la forma en la que entra la luz al invernadero, que en este caso pues es un macrotúnel. Tenemos dos opciones, les comentaba, podemos tener una malla o podemos tener plástico. Si estamos bajo alta temperatura, es mucho más conveniente poner malla para precisamente que la radiación de onda larga no se me acumule y poder mantener el invernadero o el macrotúnel en este caso a una temperatura mejor, porque se me puede calentar. Ahora ya estamos del otro lado de la moneda, ¿no? Cuando ya tenemos un sistema que tiene calor. Entonces, la malla me sirve para reducir la radiación. La radiación, ¿cómo decido cuánto la reduzco? Todas las plantas tienen un requerimiento de luz diaria. En el caso del arándano, por ejemplo, el arándano tiene un requerimiento entre 17 a 20 dLi. El dLi es la cantidad de luz diaria que es requerida por los cultivos. Si necesitan el dato para algún otro cultivo, en lechugas es de 12 a 17, de fresa es también de 17 a 20, tomates es de 20 a 30. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros con la malla es tratar de reducir el dLi. El dLi en un día, por ejemplo, caliente, vamos a decir en una zona como Jalisco, que es una zona donde también se da el arándano, en meses, no sé, junio, julio, podemos llegar a tener un dLi de a lo mejor 50, 40 o inclusive más, ¿no? Entonces, cuando el arándano solamente necesita 17, 20. Entonces, con base a eso, que obviamente hay que estudiarlo, hay que medirlo, hay páginas también donde ustedes pueden checar cuál es el dLi de la zona donde están. Con base a eso seleccionamos el porcentaje de la malla. La malla obviamente te va a reducir la penetración de la luz, en este caso es la radiación de onda corta, que es la del sol. Entonces, de esa forma podemos reducir la radiación que también trae calor. La radiación, no solamente la intensidad de la luz es lo que le llega a la planta, sino también se divide, ¿no?, en lo que son los fotones de luz y lo que es la onda también de luz, en este caso, que conlleva radiación y conlleva calor. Entonces, si la planta no necesita tanta luz, podemos quitar la luz con lo que viene siendo la malla. Entonces, para eso normalmente usamos la malla. Ahora, podemos también, cuando tenemos este problema de alta radiación, podemos también a veces poner plástico. Obviamente, el plástico se va a usar con una estrategia en particular. En el caso, por ejemplo, del plástico polietileno, hay un polietileno en particular que es de color blanco, que se le llama polietileno lechoso. Este polietileno lo que hace es refractar la luz. Es como el efecto que vemos cuando está nublado, que lo que hacen las nubes es refractar la luz hacia todos lados, hacer un efecto de luz difusa. Entonces, en el caso de estos plásticos blancos, cuando los ponemos en el macrotúnel, lo que hacen es que en lugar de que la luz vaya directamente a la hoja, que obviamente pues eso me da fotones para fotosíntesis, lo cual es bueno, pero también me genera un calentamiento de la hoja, que eso también puede conllevar un problema de estrés. Entonces, cuando ponemos este tipo de plástico blanco, lo que sucede es que la luz se refracta, hacemos un efecto de luz difusa y eso hace que la luz se vaya en todas direcciones. ¿De qué me sirve en la planta eso? Me sirve porque cuando yo tengo luz directa, la luz se va directamente hacia la parte superior de la planta.
El arándano, por ejemplo, es un arbusto, le pudiéramos llamar arbusto, ¿no? Por la forma en la que crece, entonces, pues tiene muchas ramas cubiertas unas con otras, etcétera. Entonces, si yo tengo luz directa, la luz le va a pegar más a la parte superior. Si tengo luz difusa, la luz difusa se hace para todos lados, permitiendo que haya más penetración de luz en el dosel sin calentar directamente la hoja. Ustedes lo pueden comparar a cuando ustedes salen, por ejemplo, y está totalmente despejado. Ustedes sienten, más cuando están en zonas, por ejemplo, como Sonora, que es donde somos nosotros, se siente el calor directamente en la piel, ¿no? Entonces puede salir otro día que esté nublado y ya no sientes ese calor directo. Entonces, en las plantas es pues prácticamente igual o similar el efecto de que pues ya no está calentando directamente la hoja, y eso puede hacer que la eficiencia de fotosíntesis sea más alta. Entonces, aquí podemos ver cómo detalles tan simples como una cobertura, que en este caso pues no es un invernadero totalmente cerrado, ya está ofreciéndome la oportunidad de, uno, reducir la radiación, por ejemplo, si estoy utilizando una malla sombra, y poder evitar también el calentamiento de la hoja, o también puedo hacerlo por medio de estos plásticos blancos, que en este caso es el polietileno lechoso, ¿no? Así es como le llamamos. Entonces, cuando tenemos un macrotúnel, podemos llegar a también controlar hasta cierto punto temperatura y también la intensidad de luz. Podemos también manejar lo que es el flujo de aire, permitir que el aire pues sea mejor. Cuando tenemos una cobertura, por ejemplo, en un invernadero de mediana tecnología, se ha visto, por ejemplo, en estudios hechos en el arándano, que es mejor porque también cuando tenemos las plantas a la intemperie, pues muchas veces tenemos suelo, tenemos tierra, la tierra cae sobre las hojas y van a decir que es simple, pero sí, o sea, hay estudios, y eso, la cobertura sobre la hoja con la tierra hace también un efecto de reducción de fotosíntesis. Entonces son pequeños aspectos que, si los vamos sumando todos al final del día, van a tener un efecto en lo que es nuestra cosecha, ¿no? Entonces, esa cobertura que le damos a la planta por medio de un invernadero de mediana tecnología, en este caso una casa sombra, me va a permitir también el poder hacer un mejor efecto en la planta, ¿no? Entonces, flujo de aire también me ayuda. El flujo de aire me ayuda a que la planta pueda hacer intercambio gaseoso y me ayuda a regular también la humedad. Cuando yo puedo crear corrientes de aire, las corrientes de aire las puedo crear muchas veces con la misma estructura del invernadero. Eso pues me ayuda también a que la planta, uno, pueda reducir la humedad en caso de que tengamos una humedad alta, y también me ayuda a que la planta pueda hacer mejor un proceso de transpiración, que es cuando sube el agua, y junto con el agua suben algunos nutrientes. Entonces ahí es detalle importante en nutrición. Y también me ayuda al intercambio gaseoso, que pues viene siendo también la toma de dióxido de carbono para el proceso de fotosíntesis. Entonces, si se fijan, otra vez son pequeñas cosas que vamos sumando. O sea, ya hablamos de temperatura, ya hablamos de intensidad de luz, ya hablamos de lo que es la velocidad del aire. Todo eso va a tener un efecto, si lo sumo al final, sobre lo que viene siendo la fotosíntesis, que obviamente va a ser un efecto también en lo que viene siendo pues qué tanto voy a cosechar. Y bueno, ya hablé mucho y por aquí tengo algunas preguntas, así que voy a seguir a contestar lo que tengo por acá. Preguntan por aquí, ¿puedes explicarnos el problema de déficit de presión, de vapor, en macrotúneles? Primero que nada, no todos conocemos aquí la definición. BPD, o déficit de presión de vapor, es una unidad de medida que utilizan muchos productores para poder saber qué tan cerca estamos de algún problema de enfermedades. Es por la cuestión más de hongos en este caso. El déficit de presión de vapor es un cálculo que se hace con la humedad y con la temperatura. Entonces, juntas la humedad y la temperatura, hablando en palabras simples que todos podamos entender, a veces hacen que esté sofocado el invernadero, y pues si está sofocado, pues ya tengo un problema de enfermedades, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un macrotúnel, a veces podemos, dependiendo de dónde estemos ubicados, porque pueden ser los dos extremos, podemos llegar a tener un BPD o muy alto o muy bajo. El BPD, en definición, es la cantidad de vapor que yo puedo meter al ambiente antes de llegar a un punto de saturación. Es decir, cuando el BPD es muy alto, significa que yo todavía le pudiera meter más humedad al ambiente, y
no estoy todavía cerca de ya tener una saturación de humedad y un proceso de condensación, lo cual es malísimo. Pero si tengo entonces un BPD muy alto, significaría que mi humedad está muy baja. Si la humedad está muy baja, eso tampoco es bueno para las plantas. Entonces, el BPD es específico para cada cultivo, pero pues normalmente tratamos de manejarlo para poder evitar algún problema de hongos o tener algún problema de, por ejemplo, que se cierren los estomas porque la humedad es muy baja. Y como precisamente dentro de un macrotúnel tenemos limitaciones, pues es mucho más limitante el poder decir, necesito subir la humedad o necesito bajar la humedad. En el macrotúnel va a ser más difícil regularlo, por eso vemos ese problema en el tratar de manejar lo que es el déficit de presión de vapor en los macrotúneles, ¿no? Vuelvo a mencionar para que pues quienes no conocen esta variable la entiendan un poquito mejor. BPD cuando está muy alto significa que la humedad está baja. Si BPD es muy bajito significa que casi está saturado el ambiente de humedad, por lo tanto significa que mi humedad está muy alta en el sistema. En los macrotúneles podemos otra vez llegar a ver BPD muy alto o muy bajo. ¿Por qué? Porque pues es mucho más difícil controlarlo. ¿Cómo lo podemos a lo mejor mejorar? Pues haciendo, por ejemplo, una casa sombra. En la casa sombra yo muchas veces ya puedo tener, por ejemplo, ventilación mecánica, tener ventiladores o tener inclusive extractores. Eso ya me va a ayudar a mí a regular. O podemos tener también un sistema de fogueo. Entonces ahí ya puedo ambas poderlas mejorar, es decir, si tengo humedad muy baja, puedo poner los aspersores, si tengo humedad muy alta, puedo prender ventiladores, puedo prender extractores o crear una corriente de aire, entonces es mucho más controlable, ¿no? Gracias por la pregunta. Macleania Berris. Y bueno, aquí algunos estaban comentando para qué sirve el macrotúnel cuando les pregunté. Me decían lluvia, rebote de la luz, calor, muy bien, aumentar la preciosidad de la planta, para proteger de altas temperaturas, es correcto, que pues precisamente era lo que estábamos platicando, ¿no? Y hay una pregunta aquí de Enrique, pregunta, ¿la elección entre un invernadero y un macrotúnel o casa sombra depende del cultivo y de las condiciones climáticas locales? No sé si es pregunta o es un comentario, pero es un comentario correcto. Si era pregunta, la respuesta es sí, ¿no? Depende de dónde estamos ubicados y las necesidades del cultivo totalmente. Si yo estoy en Sonora, si estoy en Mérida, si estoy en Jalisco, mis necesidades van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo quisiera poner arándano en Sonora, vamos a decir, pues obviamente la temperatura es mucho más extrema, a lo mejor sí necesito tener un invernadero diferente. O vámonos a lo real, no lo que sí vemos. Por ejemplo, en Jalisco, Michoacán, podemos ver el arándano en macrotúnel sin ningún problema. Si me voy a Sinaloa, que Sinaloa pues ya tiene un clima pues más diferente, vemos más humedad, vemos más temperatura muchas veces, entonces en Sinaloa ya vemos más el uso de la casa sombra, porque ya necesito tener más control. De todas formas, a pesar de que conllevo a lo mejor una inversión un poco más alta, el arándano es un cultivo muy rentable, entonces lo que hacen muchos productores es poder encontrar ventanas donde produzcan arándano. De hecho, hay productores que producen 3 meses nada más en cierta zona, ¿no? Y eso pues es suficiente. Lo que hacen ya después también cuando van creciendo en su negocio es ir comprando otros terrenos en otras ciudades donde puedan tener otras ventanas de producción. Por eso vemos lugares, por ejemplo, en Sinaloa, vemos lugares en Jalisco, ¿no? Ok. Y preguntan, ¿qué velocidad de aire se recomienda en un invernadero con un cultivo de tomate bola? Ya nos cambiamos de cultivo, no pasa nada. De hecho, la recomendación de ventilación es prácticamente universal. Obviamente todo es específico si ya me pongo a buscar cada cultivo, pero en general la ventilación que nosotros buscamos dentro de un invernadero o inclusive granjas verticales para todos los cultivos debe ser algo entre 0.03 metros por segundo a 1 metro por segundo, que sí es un rango grande, pero pues generalmente eso es lo que buscamos. No buscamos un ventarrón, porque eso también puede dar estrés a la planta,
necesitamos que haya una simple vibración en las hojas, pero sí es muy importante tener ventilación. A veces pensamos que la ventilación es más para control de humedad y temperatura, y por esto mismo a mí me toca verlo en los invernaderos. Muchas veces vemos en la parte superior de los invernaderos, donde está ya la cúpula, unos ventiladores pequeñitos, ¿no?, para el movimiento de aire en la parte superior. Sin embargo, siempre tenemos que considerar, y es algo que vemos, y los cálculos los vemos también en el curso de manejo de invernaderos, tenemos que considerar que el aire, no quiero nada más que esté arriba moviéndose, el aire yo necesito que entre al dosel del cultivo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cálculo del número de ventiladores que yo necesito dentro del invernadero, tengo que considerar que el ventilador pueda mover todo el volumen que está en esa zona, no nada más la parte de arriba. Eso hago el comentario porque nos toca muchas veces ver esa deficiencia en algunos invernaderos, donde se seleccionan pues a veces ventiladores más económicos que estén en la parte superior, que son más pequeños. Sin embargo, si vemos estudios o simplemente si nosotros lo medimos, podemos llegar a ver diferencia en nutrición y diferencia en fotosíntesis por la simple ventilación. ¿Por qué vemos problemas en nutrición por la ventilación? ¿Qué tiene que ver? Hay nutrientes que son pasivos, que suben por el movimiento del agua, como el calcio, por ejemplo, que de hecho en el cultivo de tomate bola, no sé si Enrique ya lo haya visto alguna vez, hay una deficiencia que se le conoce como blossom, es una deficiencia de pudrición apical, es una deficiencia de calcio y se debe al mal manejo de humedad dentro del invernadero. No es porque la planta no tenga calcio, digo, pudiera llegar a ser, ¿no?, que a alguien le faltó ponerle calcio ahí a la planta, pero me atrevo a decir que el 70-80% de las veces que vemos este problema es por un mal manejo de humedad y temperatura. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de poder manejar correctamente el invernadero para evitar un problema, en este caso, de nutrición. Ok, y preguntan por aquí, ¿cuál es el BPD ideal para el arándano? Va a ser 1.2, más o menos alrededor de eso. Puede variar también, ¿no? Como les digo, no es así un número en específico, pero es algo alrededor de 1.2, que vendría siendo, por ejemplo, una humedad que pueda estar entre 60% durante el día. Durante el día podemos llegar a ver fluctuaciones, pero no buscamos que tengamos durante el día una humedad mayor del 70%. Durante la noche sí podemos tener humedades más altas, ¿no? Más bien hay un promedio entre lo que es el día y la noche. Y la temperatura para el arándano tratamos de que esté más o menos entre unos 22 grados centígrados, lo ideal. Obviamente yo sé que no todo el tiempo podemos tener esa temperatura y por eso mismo hacemos este manejo con el BPD. Para quienes no manejan mucho esta unidad, el BPD te permite crear condiciones de presión correctas cuando muchas veces... A veces es más fácil controlar la humedad, a veces es más fácil controlar la temperatura, pero juntas pues juegan un rol en cómo se siente adentro el invernadero. Entonces BPD es una forma de bueno, a lo mejor no puedo controlar tanto la temperatura, pero puedo controlar mejor la humedad, entonces puedo ahí jugar con los números para poder mantener el BPD que necesito. Si alguien necesita una calculadora para BPD, díganme aquí y yo me encargo ahorita de subirlo en las historias, para que tengan el link. Por ahí tenemos un link de cálculo. Y preguntan, muy buena pregunta por aquí, ¿qué opinión tienes del uso de plásticos de colores para cobertura de invernaderos? Porque esta es una buena pregunta, porque hubo un tiempo, vamos a decir que ese tiempo ya pasó, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que se puso muy de moda el poner mallas de color. Las plantas tienen respuesta a los colores. El color rojo es el más importante para fotosíntesis junto con el azul. Estos dos colores, uno elonga la planta, otro la compacta. Entonces sí, la planta tiene respuesta a lo que vienen siendo los colores. Sin embargo, si yo pongo una malla o pongo un plástico, no necesariamente estoy convirtiendo la luz. A veces a mis ojos yo puedo pensar que la luz se ve roja o pensar que la luz se ve azul. Es como, por ejemplo, si yo agarro un foco y le pongo un papel celofán azul o rojo, yo digo, pues ya, tengo luz roja, tengo luz azul. Sin embargo, si yo vengo y mido, el instrumento para medirlo se llama espectroradiómetro, si yo lo mido, me voy a dar cuenta
que la luz sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué pasaba con las mallas? Precisamente esto, ¿no? Si queremos realmente ver un efecto, que sí es posible y también hay investigación relacionada a eso, tengo que poner un filtro de conversión de color, o sea, un material que realmente me haga la conversión de color. En mi caso, a mí me tocó trabajar en una investigación en la Universidad de Arizona donde se puso un filtro de conversión de color rojo en el invernadero. El detalle, justo lo mencionaba ahorita, es que los colores cuando están solos tienden a hacer un efecto fuerte en la planta que muchas veces causa una deformación. Por ejemplo, el rojo hace que la planta se elongue muchísimo. ¿Qué pasó en este invernadero? En el invernadero con el que yo estuve trabajando teníamos tomates y teníamos lechugas. Las lechugas estaban muy feas, no estaban alargadas, y el tomate, ya ven que el tomate tiene sus internodos y que buscamos que sean compactos para que la planta pues me pueda dar más entre la longitud que tiene. Entonces los internodos eran muy largos, entonces no era una respuesta correcta. Sí veíamos más fotosíntesis, porque obviamente es un color que promueve fotosíntesis, pero no es algo que recomendaríamos, por ejemplo, para una escala comercial. Lo que me ha tocado ver ahorita, más que nada, es el uso de filtros de conversión de color, pero ya no son colores únicos, o sea, ya no es rojo, ya no es azul, son colores más como naranjas, pero ya estos colores ya tienen un perfil donde el espectro incluye rojo, incluye azul, o sea, ya tenemos algo más balanceado. Sí hay, y actualmente es un producto que se vende y se utiliza en invernaderos, ¿no? Pero es un filtro de conversión de color, no es cualquier tipo de plástico. Sí se ve un efecto. No me ha tocado a mí estar en algún invernadero donde lo usen, pero sí, ya yo graduada de la universidad, supe de una investigación que se hizo con una empresa que sé que ahorita ya está vendiendo el producto, entonces pues sí se utilizan, ¿no? Pero no tienen que ser de un solo color, porque pues no vemos un efecto tan bueno, ¿no? Y por aquí me piden la calculadora, se las voy a compartir ahorita porque no la puedo poner aquí directamente porque me tengo que salir, etcétera, y a veces se me traba aquí, pero se los voy a poner ahorita terminando ahí en las historias, no se preocupen, no se me olvidan. Bueno, creo que son todas las preguntas que tengo por aquí. Si alguien más tiene alguna pregunta, adelante. Si no, vamos a ir pues haciendo un pequeño resumen, ¿no? de lo que vimos. Objetivo de esta sesión es que sepamos que también un invernadero, por más simple que se vea, va a tener también un efecto en la planta, que la selección de este tipo de invernaderos no es porque la planta, el decir, no, es que esta planta no requiere tecnología, no, va a depender de todo lo que está rodeando el proyecto. Aquí en México, por ejemplo, hablando de cultivos hidropónicos, que es en lo que trabajamos más nosotros, vemos mucho el uso de casa sombra para cultivos como el tomate, por ejemplo, como el pepino, lo que es el pimiento también. Muchas veces también ya estos invernaderos son de alta tecnología, donde vemos el uso de plástico. Es común verlo también, por ejemplo, Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, vemos invernaderos de alta tecnología. Pero también vemos mucha casa sombra, por ejemplo en la zona de Sonora vemos mucha casa sombra, y para cultivos como por ejemplo las fresas o también el arándano vemos mucho el uso del macrotúnel, y precisamente lo vemos en las zonas donde ya antes se ha producido en campo abierto. Eso obviamente nos da a entender que esas zonas tienen temperaturas que son favorables para las plantas, para este tipo de cultivos que no son tan extremas, entonces simplemente le estamos ayudando a la planta a tener mejores condiciones a simplemente dejarla a la intemperie, ¿no? O sea, no estamos haciendo una inversión tan fuerte en poner un invernadero de alta tecnología, porque no es que no se requiera, porque obviamente si yo lo pusiera puede tener un beneficio también, pero hacemos un balance y simplemente lo que hacemos es darle un poquito más de condiciones pues buenas, y vamos a verlo obviamente en nuestra producción, y eso es algo que vale la pena para los productores, ¿no? Entonces, si independientemente de lo que viene siendo la tecnología, siempre podemos llegar a ver un efecto bueno, ¿no? En lo que viene siendo en las plantas. Y otra pregunta, ¿la adición de dióxido de carbono tiene un efecto positivo en el arándano? Sí lo tiene, como en todas las plantas, pero también es un
costo extra que vamos a tener. Es una inversión, obviamente, pero si ya estás en una zona donde tienes producción favorable, realmente no lo vemos tanto en aplicación. Uno, porque en el arándano, para poder hacer inyección de CO2, tendría que tener un ambiente totalmente cerrado. Es decir, si es un invernadero, tiene que ser de plástico o tiene que ser de vidrio. Y, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues me atrevo a decir que no hay ninguno. O sea, lo que es arándano es macrotúnel o es casa sombra, ¿no? Entonces no vemos invernaderos de alta tecnología, no los hemos visto hasta ahorita para el arándano. Sin embargo, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en proyecto de granjas verticales de arándano, un poquito loco el tema porque es muy novedoso, pero ahí, por ejemplo, sí se está viendo el uso de inyección de CO2. Es un sistema cerrado, está estudiado, hay un beneficio en la cosecha. Sin embargo, hay un costo de por medio. Entonces, siempre tenemos que tomar eso en cuenta, porque a lo mejor el hecho que yo esté haciendo una inyección de CO2 hace que mi producto tenga que venderse más caro. Entonces, eso ya pues, tiene que evaluarse, ¿no? Y preguntan, ¿y cómo se puede lograr esto en un invernadero de baja tecnología? El dióxido de carbono en un invernadero de baja tecnología sí no sería algo rentable, porque estás obviamente invirtiendo en poner más CO2 en el ambiente y se te va a ir para todos lados, ¿no? Entonces la idea de un invernadero de baja tecnología, de un invernadero de alta tecnología, perdón, que es donde lo hacemos, es que esté cerrado para poder contener todo el dióxido de carbono que estamos obviamente fabricando porque a veces se hace por combustión o a veces se hace por inyección tal cual, ¿no? Con tanques. Entonces, pues ahí sí sería un poquito contraproducente, ¿no? El invertir, es como si yo pusiera un sistema de calefacción, por ejemplo, en un invernadero que está abierto, ¿no? O sea, cuando yo prendo la calefacción, se cierra todo el invernadero porque yo quiero el calor dentro, porque estoy pagando para que se caliente el invernadero, ¿no? Por eso no es una práctica que veamos, ¿no? Y pregunta Jorge, ¿hay estructuras híbridas de malla y plástico? Sí, es muy común verlas en la zona de clima templado. Donde vemos, por ejemplo, un clima que en invierno hace frío y en verano, la verdad, pues no hace tanto frío, no hace tanto calor, perdón, temperaturas a lo mejor de unos 25, 30 grados máximo, que pues si estamos en Sonora sabemos que pues eso no es calor. Entonces, en ese tipo de lugares vemos mucho el uso de invernaderos que tienen techo de plástico, paredes de malla y que tienen la opción en invierno de tener como ventanas, le podemos llamar, de plástico que se cierran. Entonces, estos invernaderos obviamente no pueden ser todos de plástico porque en verano se van a calentar mucho. Entonces, lo que hacen es, sí, el techo es de plástico, tiene normalmente una ventana cenital, que es una ventana superior, pero las paredes son de malla. Entonces, sí, es súper común aquí en Latinoamérica ver lo que es el invernadero híbrido, ¿no? Con plástico y malla. Más sin embargo, como les comento, sí muchas veces, por ejemplo, si es un clima frío o que hay en un momento clima frío, es conveniente poner también ventanas de plástico que se cierren durante el invierno. Pero tampoco quiero que el invernadero sea todo de plástico porque entonces no sería bueno en el verano o en el clima que es más caliente. Entonces ahí ya las quitamos, ¿no? Entonces es algo movible. Y preguntan, ¿cuántas partes por millón de dióxido de carbono son ideales para el arándano? Normalmente intentamos que para poder ver un efecto se utilicen más de 1000 partes por millón. Y esto no nada más es para el arándano, es en general. En el tomate es donde la vemos, por ejemplo, desde los 800 partes por millón. Pero la recomendación generalmente para irte a un punto de saturación es 1000 partes por millón. Cuando ambientalmente tenemos 300, 400 partes por millón. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, voy a hacer inyección de CO2, pero para que no me cueste tanto, voy a poner 600 partes por millón. No vamos a ver el beneficio. Tenemos que llegar hasta el punto de saturación, que generalmente es entre 800 o 1000 partes por millón. Si nos vamos a la segura, serían 1000 partes por millón, ¿no? Para cultivos en general. ¿Y dónde puedo encontrar más información de este tipo? Pues nuestras capacitaciones, que justamente pues ahorita ya estamos llegando al final del en vivo.
Los que quieran participar en el curso de manejo de invernaderos o ya sea también en el de arándanos y que estén por aquí en el en vivo, pueden mandarnos un mensajito, pueden también ponernos por aquí, más si comentaron, tomen screen a su comentario para poderles dar un descuento extra en lo que viene siendo la capacitación. También tenemos una dinámica, como les dije, hoy en la mañana pusimos un reel. Si conocen la enfermedad que está ahí, bueno, perdón, no es enfermedad, otra vez le volví a decir igual, la peste que vemos por ahí, si la conocen, pongan el comentario y ahí se van a llevar un 40% de descuento para la clase de invernaderos. Pero igual si nos comentan, estuve en el en vivo el día de hoy, estoy interesado en el curso o interesada en el curso de ya sea arándanos o de invernaderos, vamos a darles un descuento extra para la clase. El costo regular del curso de invernaderos es de $990, no va a ser ese precio, va a ser mucho más bajo, y el de arándanos es de $620. Y también dónde más pueden encontrar información de este tipo. Jorge, si gustas también checar el resto de nuestros en vivos. Tenemos en vivos prácticamente cada semana y ahí pueden ustedes aprender muchísimo. Si van llegando, por ejemplo, este en vivo, échense un clavado ahí al feed de Instagram y ahí van a encontrar mucha más información disponible. Si manejan el idioma inglés, los invito también a que vayan a nuestra página de internet, que es hortamericas.com. Ahí tenemos una sección que es de herramientas de aprendizaje y ahí hay guías y hay una guía que se llama 9 variables ambientales en inglés. Solamente que está en inglés, nos hace falta trabajar la hicimos en inglés, pero nos hace falta hacerla en español, a pesar de que nuestro idioma principal es el español. Entonces, sí, me hace falta trabajar en eso, yo sé, para poderlas desarrollar ya también en español, pero están en inglés y es un libro pequeño disponible, totalmente gratuito. Por si lo quieren checar, está en nuestra página de internet. Y aquí están los de Uno Más Agro, saludos, están saludando. Uno Más Agro va a tener evento, me acaban de decir, por ahí no le he contestado a Adrián porque andaba ocupada, pero vi que van a tener evento otra vez, van a tener la conferencia otra vez de Uno Más Agro, si no me equivoco es en abril. Si me equivoco, al ratito lo corrijo en las historias, pero si no los conocen, vayan y chequen el perfil de Uno Más Agro, chequen la información que tienen, es muy buena. Ahí también pueden seguir aprendiendo de este tipo de temas, y están haciendo una conferencia, ya hicieron una este año, van a hacer una el próximo año, muy buena, más que nada para perfil de estudiantes, por ejemplo, entonces por ahí vayan a checar. Y preguntan por aquí, las diferentes variables ambientales, ¿cuánto influyen en la producción del arándano? Mucho. Si me llegan a decir un porcentaje, es 70%, para dejarle un porcentaje pequeño a la nutrición. La nutrición es muy importante, pero si yo tengo una nutrición perfecta y mis variables ambientales están mal, no voy a ver el efecto de la nutrición. Entonces realmente es hasta casi un 100%. ¿Por qué? Porque aunque yo tuviera una buena nutrición, si mi planta, por ejemplo, tiene un exceso de calor, tiene un problema de humedad, de nada me va a servir que yo la esté nutriendo bien, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte superior tiene un efecto muy fuerte y nosotros lo vemos. De hecho, por ejemplo, algo tan simple como el sabor muchas veces, por ejemplo, de la fresa se atribuye a la nutrición. Dicen, no, hay que ponerle más potasio para que sea más dulce. Sin embargo, si la fresa está con una nutrición perfecta, pero su temperatura de la noche es mayor a 16 grados centígrados, la planta va a generar mayor acidez y el fruto va a ser más ácido. Si yo puedo tener control ambiental, que es lo que a mí me toca hacer en la parte de consultoría, podemos llegar a incrementar los grados Brix en una fresa de una misma variedad como Albion, por ejemplo, de 7 a 12. Entonces, ¿cómo logré eso? Por la pura parte de control o manejo de invernadero, a pesar de lo que es la nutrición. Entonces, como comentó, es un efecto muy fuerte. Si me lo ponen en porcentaje, yo creo que sí diría un 90 o inclusive 100%, por la cuestión de que la variable ambiental que no esté funcionando bien te puede llegar a echar a perder lo que sea que tú estés manejando correctamente, ¿no? Y preguntan por aquí, ¿el sustrato qué tanto afecta las temperaturas? Humedad 60 causa hongo. La humedad del sustrato no afecta la humedad ambiental directamente, sí va a afectar por el efecto de evapotranspiración. Y vamos a tener obviamente parte de la humedad del sustrato se va a ir al ambiente. Aquí, si estoy leyendo correctamente, me están preguntando si la humedad en el sustrato puede causar un problema de hongo.
La humedad en el sustrato sí puede causar hongos y puede causar bacterias también. Más que nada, aquí ya no lo voy a relacionar a la parte aérea, sino en la parte de abajo, cuando nosotros tenemos un exceso de humedad, es decir, hay mucha agua en las raíces. Lo que hago, explicado en palabras simples, es taponear los poros que me permiten oxigenación en la raíz. Entonces, si yo no tengo oxigenación en la raíz porque estoy saturando el ambiente con agua, eso me va a causar un efecto que pueda haber un desarrollo por la ausencia de oxígeno de bacterias y también pueden ser hongos. Entonces sí, la respuesta es podemos tener un efecto malo por exceso de humedad. Sin embargo, el 60% es una humedad buena. Para la mayoría de los cultivos, en el arándano, hablando del arándano, es uno de los cultivos únicos donde sí buscamos una humedad del 50%. Para los demás el 60% está perfecto, tomates, lechugas, todos los cultivos que gustes, 60% es de hecho lo que buscamos mantener en el proceso de irrigación, pero para el arándano es una planta que pide mucha porosidad en la parte de las raíces, por eso mismo se pide en el riego mantener un 50%, inclusive 40-50%. Y preguntan, ¿tienen fechas para el curso de soluciones nutritivas? Sí, es el 21 de septiembre. Vamos a tener el curso de manejo de fertilizantes. En este les enseñamos a hacer los cálculos para que ustedes puedan crear y cambiar soluciones nutritivas. Repito, va a ser el 21. Si están interesados, también manden mensaje porque todavía falta para el curso. Si se inscriben con anticipación, se les da también un precio preferencial. Y bueno, con eso me acabé las preguntas y me acabé también el tiempo del en vivo. Espero que les haya gustado esta información. Déjenos sus comentarios de qué otros temas les gustaría ver. Recuerden, la próxima semana ya estoy de regreso y vamos a tener el curso de manejo invernaderos, que es de 2 días, y vamos a tener también el curso de arándano hidropónico. Entonces, si están interesados en cualquiera de estos 2 temas, manden mensaje, digan que estuvimos en el en vivo y que la maestra Carla dijo que les teníamos que dar un descuento extra, ¿ok? También vayan y chequen el reel que subimos hoy para que puedan tener la oportunidad de ganarse un 40% de descuento. Les voy a dar una pista, en el reel vemos una peste que es muy común en la fresa, que es causada por un tipo de animal que nos llena de telarañas el cultivo. Ya con eso les di la respuesta. Entonces vayan y chequen por ahí la información que tenemos disponible. Vamos a tener en vivo también la próxima semana, así que por ahí platíquenos qué temas les gustaría ver. Y ahorita les voy a poner la calculadora, no se me ha olvidado. Esperen en las historias, por ahí les pongo la calculadora de BPD. Y preguntan, para lograr estos valores de humedad, ¿qué recomiendas y cuántas veces debería regar al día? Aquí depende mucho del ambiente. Para lo que viene siendo el arándano o la fresa, en el arándano son aproximadamente 3 litros de agua diarios. Sí, creo que tengo el número correcto. Sí. Estoy intentando recordar. Es que, ¿por qué estoy divagando un poco? Porque los productores, todos utilizan diferente cantidad de agua. Entonces, a nosotros nos ha tocado pues platicar con ellos y como en sondeo en general vemos más o menos cuánta agua utilizan. Pero no es un dato que yo te pueda contestar correcto. O sea, realmente si yo te digo, utiliza 3 litros, no va a ser algo correcto porque va a depender de tu ambiente, ¿no? Lo que se recomienda es hacer riego que sea corto, que sean unos 30, 60, 30 por ejemplo para la fresa es lo que se recomienda. Para el arándano puede ser el doble por evento de riego, y los eventos de riego van a llegar a ser entre 6 y 12 en el día, ¿ok? Entonces no queremos saturar el ambiente de la raíz. Lo que puedes hacer para que sea más preciso y que vayas aprendiendo cuánta agua vas a necesitar, porque como te digo va a ser diferente, es tener un sensor de humedad de sustrato. Y cuando tú riegues, buscar que se mantenga el 50% de humedad. Cuando veas que baja a 30%, puedes volver a hacer otro riego. Y de esa forma, si tienes un sensor, que los sensores hay de todos, ¿no? Muy económicos, hay otros que son más caros. Nosotros manejamos uno que es el de Pulse, de Blue Lab. Y te va a ayudar a que tú vayas aprendiendo la necesidad. Obviamente no tienes que hacer estas mediciones todos los días, pero vas a aprender a ver las necesidades de agua de la planta. Es recomendable hacer esto en días nublados y días despejados para que te des una idea
de si la planta requiere menos o más agua. Pero repito, no es una pregunta que te pueda contestar directamente porque hay personas que van a hacer 6 riegos al día, hay personas que van a hacer 12 eventos de riego al día porque depende de la humedad y temperatura. En general, esos son los rangos que llegamos a ver, ¿no? Y vamos a guardar el en vivo. Sí, esa es la idea. Si no sucede nada, debe quedar aquí guardado en el feed. Y la plaga que afectaría a la fresa si no es araña son los ácaros. Lenin le pasó la respuesta a todos. Muy bien. Bueno, aprovechen que ya tienen la respuesta aquí. Vayan y comenten al en vivo, al reel que publicamos en la mañana. Le falta una palabra, ahí la araña y tiene ahí otro nombrecito por ahí. Pero sí, ahí ya les soplaron la respuesta. Pero está bien porque eso les da más oportunidad para que puedan registrarse en nuestras capacitaciones. Bueno, entonces ahora sí con eso me despido, chicos. Gracias por acompañarnos. Dejen por ahí sus comentarios. Yo me encargo de que se quede guardado el en vivo. Y en un momento les comparto el link por las historias para que puedan hacer sus cálculos de BPD. También compartan por aquí. Yo sé que BPD no es algo que todo el mundo maneje. Les gustaría un en vivo específico de ese tema también, tal vez. Por aquí platíquenos, ¿ok? Bueno, ahora sí, hasta luego. Espero que tengan una bonita tarde, noche, dependiendo de dónde estén. Nos vemos.